Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La nueva Corte nace con la duda sobre qué tan independiente puede ser si sus 9 ministros fueron impulsados por un mismo partido, aunque llegaran por el voto popular. La cuestión puede frustrar la profunda transformación que prometió la reforma judicial para cambiar la vieja deuda con la justicia en el país. El gobierno de Sheinbaum presume la nueva Corte como el inicio de una nueva era en el Poder Judicial y con la asistencia a su primera sesión envía el mensaje del fin de la confrontación que vivió con López Obrador e impulsó la reforma. Pero no disipó la duda entre la vuelta a la colaboración o la reedición de los tiempos de la injerencia de la presidencia en la judicatura. Eso toca a los nuevos ministros con sus fallos. El objetivo de la reforma judicial ha sido enterrar la última de 1994, con la que el expresidente Zedillo trató de debilitar la injerencia del Ejecutivo en la Corte, aunque abrió la puerta a la influencia de poderes económicos y de facto en sus fallos. En crítica abierta a la Corte anterior, Sheinbaum pidió a los nuevos ministros no corromperse ni responder a intereses particulares porque tienen el reto de hacer un cambio profundo de la justicia. ¿Hay confianza en que la nueva Corte hará ese cambio estructural? ¿Cómo superará los riesgos de la implementación con juzgadores inexpertos e improvisados? ¿Cómo resolverá la tensión entre servir al pueblo pero sin incomodar al gobierno y el partido con sus fallos? Sus mayores retos son legitimarse de una elección cuestionada y de baja participación para garantizar su autonomía, desahogar el retraso de casos y expedientes en medio de un severo programa de austeridad y menos recursos institucionales y humanos, y conjurar el temor de que el nuevo Tribunal de Disciplina no se convierta en un órgano de persecución por sus sentencias. La nueva Corte nace de la duda. Los ministros piden ese beneficio. ¿Usted qué opina? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Reforma al Poder Judicial que permitió en junio de 2025 elecciones libres para ministras y ministros de la Corte, magistradas, magistrados y jueces. Bienvenido el nuevo Poder Judicial. Un hecho inédito y profundamente democrático. Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y para todos, un verdadero Estado de Derecho. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros y, como acaba de escuchar en el inserto de la presidenta Sheinbaum, da la bienvenida a la instalación del nuevo Pleno de la Corte y, como ella dice o califica, inicia una nueva era, dice, en la justicia, en el modelo de la justicia de este país, en el que se proponen desterrar corrupción, privilegios e influyentismo. ¿Usted cómo lo ve? Tenemos una mesa muy interesante para abordar el tema. ¿Cómo nace esta nueva Corte? ¿Cuáles son sus límites, sus alcances, su misión? ¿Podrá cumplir su misión o es una misión imposible? No es la primera vez que en este país se reforma o se hacen reformas al Poder Judicial para alcanzar esos objetivos y hasta ahora seguimos gozando de una enorme pero impunidad. Estamos en Blanco y Negro y me da mucho gusto, tenemos una mesa con expertos, abogados y vamos a entrarle a este tema que ha ocupado pues la atención del país y lo seguirá haciendo en los próximos meses. ¿Cómo nace la nueva Corte? Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa. Una nueva era. ¿Qué opinas? ¿Cómo nace? Buenas noches, Pepe. Gracias por invitarnos a platicar de este tema que nos debe de estar preocupando mucho. Pasaron las elecciones este 1 de junio, pero todo lo que le precedió fue un proceso desde el legislativo hasta el proceso electoral sumamente lleno de irregularidades, de tiempos apresurados, de cuestiones a las que no nos debemos acostumbrar. Y de alguna manera
ahora que ya se ha nombrado no solo a los 9 ministros de la Corte, sino a todo el a la mitad del Poder Judicial Federal, que incluye jueces de distrito y magistrados de circuito, y cuando menos a 1/3 de los jueces en los estados, pues creo que este es el primer reto con el que inicia, ¿no? Cómo legitimarse después de un proceso tan irregular por el que llegan a tomar estos cargos, ¿no? De alguna manera, y creo que, y ya hay que aceptar también desde todas las trincheras, pues que en esto de alguna manera fracasamos las organizaciones de sociedad civil y otros actores que estábamos interesados en la reforma, era poder transmitir cuál era la importancia de tener jueces independientes y sobre todo también apuntar cuáles eran las características que debía de tener esta profesión. Indirectamente me estás diciendo, nace con la duda de si van a ser independientes los jueces. Me da mucho gusto que esté con nosotros Ricardo, como siempre, Ricardo Ríos Ferrer. Él es presidente del Consejo General de la Abogacía y bueno, pues empecemos con los grandes titulares. El gobierno habla de una nueva era en el sistema de justicia. ¿Estás entusiasmado con la nueva era o cómo nace esta nueva era? Mira, a mí me parece que esta nueva era nace con retos monumentales. En principio, yo percibo que tienen frente a ellos una gran paradoja, que está presente de la siguiente forma. Cuando ellos, los actuales ministros, construyen durante sus candidaturas una percepción de que van a acercar la justicia al pueblo, a las mayorías. Sin embargo, la función de la Corte no es esa. La función de la Corte es resolver casos concretos de individuos específicos, de personas morales específicas, de colectivos concretos. Las decisiones que toman tienen un efecto que le llamamos efectos relativos de las sentencias. Esto quiere decir que solamente afectan a las partes en el juicio de amparo y a nadie más. Luego, entonces, las decisiones que tomen simplemente van a tener efecto respecto de esas partes, pero no respecto a la mayoría de la población. Este mismo régimen prohibió el efecto general de las sentencias e impidió que las suspensiones y las sentencias de amparo tuvieran efectos generales. Con ello, le impiden a esta nueva Corte cumplir con esas aspiraciones que vendieron al momento de hacer sus campañas. Entonces, vamos a ver cómo ellos pueden resolver esa tensión, porque han generado una altísima expectativa que no van a poder cumplir. A ver, ese punto me parece muy interesante. Marco Antonio Rojo Olavarria, profesor integrante del Observatorio de Justicia del TEC de Monterrey. Muchas gracias por estar. Y, a ver, en efecto, uno de los objetivos explícitos de que ha hablado el nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, ha sido: quiero hacer una Corte más cercana a la ciudadanía. Creo que incluso hay reconocimiento de la Corte anterior de que era una instancia alejada de la gente, que se mantenía distante y quizá una de las razones por las que, como decía Susana, no pudieron desde la Corte misma explicar la importancia de la reforma o incluso impulsar un proyecto alternativo. Pero están diciendo, una manera es convertir a la Corte en itinerante, que salga y vaya por todo el país para acercar los debates a la ciudadanía y además pues hacerla un vehículo de contacto más cercano. Este es uno de los elementos que ponen sobre la mesa. ¿Es algo solo simbólico o sí puede ser un camino, una ruta? José, pues muchas gracias por la invitación, de manera particular y en nombre del Observatorio de Justicia del TEC de Monterrey. El tema que tocas me parece interesantísimo. Yo sí creo que los jueces, dentro de la cadena de los funcionarios públicos, eran aquellos que estaban más lejanos a la ciudadanía. Y la verdad es que de las cosas que sí podría calificar como positivas de la reforma, es primero que abrió la participación. Es decir, quien quisiera y quien se sintiera con las capacidades de ser juez o magistrado, ministro o ministra de la Corte, podía postular. Y la segunda, pues de cierta manera sí obligó a la gente a enterarse de quiénes iban a estar en los escaños, en los cargos públicos. Me parece que esta reforma
sí ha provocado necesariamente que voltemos a ver a las instituciones judiciales, a los tribunales. Y no me parece nada descabellado esta propuesta ahora hecha por la Suprema Corte de Justicia de hacer una corte itinerante, en ánimo justo de que la gente conozca más el trabajo del tribunal más importante de este país. Entonces, mira, las cosas positivas yo creo que también vale la pena recalcarlas. Yo no veo tan descabellado este trabajo. A pesar de que, como dice Ricardo, la resolución de los casos no pueden tener efecto general, sino quedan circunscritos a casos particulares. Sí, yo creo que lo importante ahí es hacer las modificaciones necesarias para que esos casos individuales sean obligatorios para todas las autoridades. O sea, revertir. No, actualmente hay algo también muy extraño, que la jurisprudencia o las sentencias de la Suprema Corte solo obliga a los tribunales y se ha dicho no obliga a las autoridades administrativas, ¿no? Y entonces una posible solución a esta individualidad en la resolución de los casos es que el precedente o la jurisprudencia que nazca de la resolución de esa sentencia no simplemente obligue a los demás tribunales, sino a todas las autoridades. Eso sería una forma de, como decirlo de alguna manera, de impulsar que ese precedente valiera para toda la República, ¿no? Por lo pronto, Susana, la nueva era o la promesa de la nueva era en el nuevo modelo de justicia de la 4T es acabar con la corrupción, con el incluyentismo, con los privilegios y con el nepotismo. Estos lo señalan como los obstáculos para lograr, pues perdón, pero te diría que el gran sueño largamente postergado de tener una justicia pronta, expedita, imparcial y que además beneficie particularmente a los que menos tienen, a los pobres. ¿Es posible? Pues, ¿O cómo van a lograr eso? mira, yo creo que dentro del Poder Judicial Federal en particular se habían tomado ciertas medidas que venían atajando ese gran problema que había que reconocer que existía, ¿no? Había familias completas trabajando en los diferentes tribunales y muchas redes al interior del propio poder. Redes familiares, quieres decir. Sí, o también de intereses, ¿no? O sea, hay que reconocer que no teníamos el mejor poder judicial federal, pero se habían empezado a tomar algunas medidas. De hecho, creo que una de las personas impulsadoras de estas medidas fue justo el exministro Saldívar, ¿no? Y también, y por eso mismo fue muy sorprendente cuando él toma esta postura a favor de la elección por voto popular, porque estas medidas sí habían sido adoptadas y echadas a andar, ya había un montón de reglas al interior del Poder Judicial Federal. Ahorita el riesgo que tenemos es pues la cooptación por intereses de otro tipo, ¿no? ¿De cuál tipo? Partidistas, otra vez intereses que están cercanos al gobierno, pues digo, también lo vimos desgraciadamente, ¿no? Casos de gente ligada directamente a delincuencia organizada, a personas de alto perfil que se dedicaban a cometer delitos. Y pues en ese sentido habrá que tener mucho cuidado. Creo que la solución que propone la propia reforma, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, no es pues la herramienta del todo pura que se necesita, porque este tribunal también tiene muchas deficiencias con las que fue creado desde la Constitución. Ese tema ni se lo toques a Ricardo, voy con él porque ese sí lo trae ya desde hace rato. A ver, ¿qué dicen en cuanto entran los nuevos representantes del Tribunal Disciplinario? No va a ser un órgano de inquisitorio, no vamos a perseguir a la gente por sus ideas o por sus sentencias, sino que lo vamos a hacer por sus comportamientos. Es decir, a los que sean corruptos dicen sí los vamos a meter a la cárcel. Parece ser el principal instrumento para cumplir el objetivo de erradicar la corrupción al interior del Poder Judicial, junto con otro muy importante, que es la primera medida que toma la actual Corte. Un plan de austeridad fuerte que se suma a la reducción que ya implicaba o mandataba la reforma de algunas de las salas
y menores, digamos, recursos institucionales y humanos para resolver las sentencias. Estos son los dos, digamos, respuestas que yo veo para estos temas: corrupción, nepotismo, influyentismo, privilegios. ¿Es el camino? O sea, ¿por ahí llegamos? Por ahí llegamos porque todos queremos llegar ahí, ¿no? Eso está claro. Sí, desde luego. A ver, sí es un tema estructural, también es un tema de educación de los nuevos jueces. En cuanto a las afirmaciones que hicieron los nuevos integrantes del Tribunal de Disciplina, bueno, los conoceremos por los hechos, independientemente de lo que nos hayan dicho. Bueno, a Batis ya lo conocemos bastante. Bueno, pero No, ahora en esta nueva función en vamos esta a ver. nueva posición, está Vamos a ver. claro. Ahora, mira, hay algo muy importante que tenemos que observar en todo el Poder Judicial. Número uno, esta narrativa de acercar la justicia al pueblo, hay que diferenciarla. La justicia cotidiana, que es la que está más cercana al pueblo, asuntos civiles, penales, familiares, etcétera, son asuntos que se ventilan en la justicia local, no en la federal. Sí, en los juzgadores De los estados. De los estados, Claro. de los distritos. Exacto. Entonces, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice vamos a acercar la justicia al pueblo, pues en realidad está hablando de la minoría de asuntos que llegan al Poder Judicial Federal. Cambios deben haber, y muchos, a nivel estatal, donde había mucha más corrupción que a nivel federal. ¿Sí? Entre las causas de estas corrupciones, obviamente es un tema multifacético, pero una de ellas eran los sueldos, la falta de preparación de los jueces locales. Estaban pésimamente mal pagados en estados donde tenían presupuestos muy bajos. Los jueces ganaban muy, muy mal. Eso no está cambiando con la Y eso no está cambiando. Están cambiando a la gente, pero no están cambiando las estructuras ni tampoco los apoyos para que ellos puedan ejercer sus funciones. Ahora bien, y esto es algo muy importante. Comentaron ahorita algunos temas que versan sobre lo que voy a decir. Todos los juzgadores tienen que conducirse con independencia, imparcialidad, objetividad, probidad y profesionalismo. Estos 5 elementos son los que representan los retos a los que se van a enfrentar los nuevos juzgadores. ¿Van a ser independientes? ¿Van a ser imparciales? En estos 2 puntos, déjame decirte, el riesgo que corremos todos es que los nuevos jueces quieran identificar el interés público con las políticas públicas. Quieran decir que el Poder Ejecutivo es la voz del pueblo y por lo tanto sus decisiones del Poder Ejecutivo son inatacables, son soberanas. Eso va en contra de la independencia, va en contra de la objetividad, va en contra de la imparcialidad. La profesionalidad. Ahorita el profesionalismo, salieron electos muchos juzgadores, etcétera, muchos de ellos muy calificados, desde luego gente de primera, y otros muy cuestionados. El primer tema que nos preocupa es, ¿saben de amparo a nivel federal? A nivel local, ¿saben de derecho familiar? ¿Qué tanto saben de derecho penal? ¿Qué tanto saben de derecho civil? En materia penal incluso hay algunos casos en donde ni siquiera habían logrado las calificaciones mínimas que ni siquiera advirtieron en los comités de selección. Entonces, en tema de profesionalismo se va a reflejar o va a agravar el rezago, porque la curva de aprendizaje va a ser larguísima. Que, a ver, el rezago ya es muy grande, ¿no? Sí, y va a empeorar. ¿Tienes un dato? ¿Cuántos son el rezago de expedientes, de casos, tengo el de dato. investigaciones? Lo que sí te puedo decir es que, de acuerdo al último dato del Consejo de la Judicatura, en el país el año pasado más o menos habían como alrededor de 3 millones de litigios. 3 millones, 3 millones de litigios. Qué enorme litigiosidad hay en este país. Bajísima. ¿Eso te parece Bajísima. bajo? En Estados Unidos, si lo tomas porcentualmente respecto al total de la población, pues es el 2%. En Estados Unidos la litigiosidad llega a ser del 20%. Y en Europa también. Aquí esto es muy preocupante porque el Poder Judicial lo que hace es que salvaguarda o es un canal de solución de controversias que mantiene la paz social. Si no funciona el Poder Judicial, la gente va a resolver los asuntos, va a tomar la justicia por propia mano.
Entonces es verdaderamente crucial hacerlo. O tendrá que crecer exponencialmente la justicia de mediación, que entiendo que esa es una de las cosas, una de las expectativas, de las consecuencias de el gran rezago que hay. Pero señalas un asunto muy importante, me voy a tener que ir un corte rapidísimo, pero me parece que aquí Ricardo pone sobre la mesa un tema muy interesante, esta tensión que muchos advierten entre la propuesta de acercar la justicia y deberse al pueblo y no intereses particulares, ni políticos, ni partidistas, al mismo tiempo que la duda sobre y cómo se resuelve ese acercamiento con el pueblo sin confrontarse o sin incomodarse o sin provocar inconformidades del poder con fallos que vayan a ser contrarios a los intereses del poder político, que no al de el interés de las mayorías. Vamos a una pausa, regreso contigo con el tema, porque además vamos a poner un pequeño fragmento de la toma de posesión de Hugo Aguilar, el presidente de la nueva Corte, y bueno, pues parte de uno de los nuevos símbolos de la justicia a este país, la primera vez que llega un indígena mixteco, sin más de 100 años, desde Benito Juárez a la presidencia de la Corte. No tengamos ninguna duda, la democratización del Poder Judicial le da mayor fortaleza, legitimidad y autonomía, asegurando la colaboración respetuosa y el equilibrio entre poderes. La elección popular ha traído consigo no solo un cambio en la integración del Poder Judicial, sino un renovado pacto de confianza entre el Poder Judicial y el pueblo mexicano. Así se debe entender por el contexto en el que surge y los motivos que lo animaron. Se trata de pasar de una justicia de puertas cerradas, elitista, lenta y excluyente, a una de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo, plural, transparente, eficiente y sin privilegios. Ahí tiene el discurso de la primera sesión de la nueva Corte en la integración, en la instalación de su pleno, el discurso de su nuevo presidente Hugo Aguilar. Y Marco Antonio, pues muchas cosas sobre la mesa. A ver, los puntos que además habíamos tocado, aunque sea tangencialmente, desde el primer segmento. Dice, democratización igual a legitimidad, garantiza la legitimidad y la autonomía. Dice, se trata de hacer una Corte de puertas abiertas y dejar de que sea elitista y cerrada. Dice, el proceso, la instalación de este pleno es la renovación de un pacto de confianza entre las instituciones y la sociedad, y reitera la colaboración o el regreso de la colaboración respetuosa y el equilibrio de poderes. Dame tus reacciones. ¿Suscribirías eso? Me gustaría, como ideales sí me gustaría. No, bueno, como ideales, ¿a quién no? Como hechos, yo veo algunas complicaciones, en otras no lo veo tan difícil. A ver. Y voy a empezar, ¿no? A ver, el tema relacionado al nepotismo, a la corrupción, al clientelismo, ¿no? Esta endogamia que existía en el Poder Judicial. Híjole, me hubiera gustado pensar que el problema eran los titulares o los procedimientos de selección de los jueces y los magistrados. Yo creo que el problema, y México Evalúa ya lo tenía identificado hace tiempo, pues es la libre designación de los cargos, ¿no? El que los ministros dicen que el buen juez por su casa empieza. El que los ministros puedan nombrar absolutamente a todas las personas a su alrededor de manera libre, sin un concurso de oposición, sin analizar capacidades, ¿no? ¿Y la carrera judicial? Y aptitudes. No, es que... Que tanto resaltaba, claro, la Corte anterior. No hay Tenemos una carrera no hay judicial. carrera judicial en la Suprema Corte de Justicia. Ahí todos están... De dedo. Por nombramiento del ministro oponente. Entonces, a mí me parece que no va a acabar ese influyentismo, no se va a acabar ese
esa red que tanto se quejaba el gobierno, ¿no?, que existía en el Poder Judicial, si no se elimina de tajo la libre designación de cargos. Si se sigue permitiendo ocupar a los puestos a gente cercana a los ministros más que otra cosa, ¿no? Más que capaz, más que... Yo sé que hay mucha gente que tiene muchas capacidades, yo lo conozco, pero los puestos en la Suprema Corte son de libre designación. Entonces, si no... Eso no ha cambiado. No ha cambiado. Eso va a ser igual. Exacto, eso sigue exactamente. Entonces, queremos un cambio en las endogamias y en los círculos de poder y de amistades y de intereses, pero no cambiamos la forma en la que se nombran los funcionarios dentro de la propia Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo en ese punto definitivamente creo que no avanzamos, ¿no? Por ejemplo. Hablamos en el tema de la transparencia. Bueno, yo creo que la Suprema Corte de Justicia, al hacer públicas todas sus sentencias, al tener un sistema de precedentes que funcionaba, porque funcionaba el sistema del semanario judicial de la Federación, ¿no? Al tener obligación incluso las sesiones televisadas, de publicitar algunos de sus proyectos antes de que se resolvieran, yo creo que cumplía con los principios de transparencia. Yo sí creo que había una Suprema Corte de Justicia transparente. Espero que la haya más y que conserve esa transparencia, sí, por supuesto. Si la expectativa es mejorar, pues bienvenido, ¿no? En eso no parece que vaya a haber un gran retroceso. Pero déjame ir al segundo punto, porque además tú dijiste, el primer reto de esta Corte va a ser legitimarse. Hugo Aguilar lo que dice es, no se equivoquen, la democratización garantiza la legitimidad de esta Corte. Pues, mira, ¿Qué le contestarías? Democracia no es igual a que todos los cargos se eligen por voto. O sea, creo que algo que faltó explicar cuando se planteó la reforma judicial es que los jueces no representan a las personas, sino que justo una característica de la función judicial es resolver de manera independiente e imparcial los conflictos entre personas o proteger los derechos de las personas, incluso de las autoridades. Entonces, partiendo de eso, creo que la legitimidad no viene del voto, sino la legitimidad va a venir justo, como mencionaba Marco Antonio, de las resoluciones que emitan, ¿no? Pero déjame decirte, ¿coincidirías o no en esa afirmación de que el proceso electoral, la construcción a través del voto popular, renovó la confianza de la institución con la ciudadanía? ¿Coincides, lo crees o no lo crees? La verdad, por cómo fue el proceso electoral, no creo que haya cumplido con las expectativas que nos ofrecieron. Tal vez, y en algún momento desde las organizaciones de sociedad civil, y como bien señalaba Marco, una cuestión es el nombramiento de los ministros de la Corte, que creo que podría seguirse tratando de legitimar a través del voto popular, pero otra cuestión era la forma de selección del resto del Poder Judicial Federal, que son los jueces de distrito y los magistrados de circuito. Esos sí era muy importante que tuvieran conocimiento, como mencionó Ricardo, de amparo y cuestiones técnicas, y que eso, pues, en estas elecciones la verdad es que no se logró del todo, ¿no? Y esto no se logró, pues lo vimos desde la forma en que se constituyeron los comités, luego este tema de las bolitas que se rifaron, qué cargos, etcétera, etcétera. O sea, todo este proceso electoral, la verdad es que creo que no le da legitimidad a las personas tal cual llegaron, y ahorita van a tener que ganarse construirla. La confianza. Y ligado con esto, Ricardo, uno de los puntos centrales, tú decías, principal reto, con eso hacías o iniciabas tu lista, es la independencia. El nuevo presidente dice hay un regreso de una colaboración respetuosa entre poderes. Las relaciones entre poderes necesitan tanto de colaboración como también de confrontación.
y entre la Corte y el Ejecutivo no puede no haber una u otra. Quizá ese fue uno de los grandes problemas de la última era de la antigua Corte de Norma Piña, que la colaboración se rompió y por tanto el equilibrio de poderes también se rompió. Sin embargo, en esta nueva Corte te diría, es un regreso, lo que tú estás viendo es eso, es una vuelta, un reequilibrio y un regreso a la colaboración de poderes o lo que estás temiendo es que lo que ahora remita sea la confrontación con fallos que no incomoden al poder político. Mira, tal parece que en México siempre hemos tenido problemas con la justicia porque hemos reformado a la Suprema Corte muchas veces desde 1821. Y pues al parecer ninguna de esas reformas ha funcionado porque seguimos haciéndolo. Muchas de esas reformas han tenido que ver precisamente con subordinar a la Suprema Corte al Poder Ejecutivo en particular. Ya fuera de manera estructural o de manera fáctica. Lo que empezó a suceder con la Suprema Corte, que nació a partir de la reforma del presidente Zedillo, es que empezó a ser más independiente del poder público. Y con ello quiero decir... O sea, el Zedillo acotó un poco la injerencia del antiguo ejecutivo. Presidencialismo autoritario, Sí. del PRI. Y en concreto lo hizo permitiendo, repito, que se revisaran las políticas públicas, se revisaran los actos de autoridad, de una manera más apegada a la Constitución, independientemente de la identidad partidista o ideológica que hubiere entre uno y otro poder. Pero aquí el punto nodal es que la Suprema Corte siempre ha revisado actos de autoridad, ¿no? Lo distinto que surge a partir de la reforma de Zedillo es la revisión de políticas públicas. Y eso es en lo que empieza a entrar la Suprema Corte, particularmente la recién que acaba de salir. El aeropuerto, cuestiones de energía. No, las principales obras del Obrador. Que eran políticas públicas. Ajá. Entonces, revisan las políticas públicas y las contrastan con las facultades del Ejecutivo, con la Constitución, y las declaran inconstitucionales y frenan esas obras y esas políticas públicas. Así es. Esa fue la confrontación. Ahí estuvo la confrontación. Con el Obrador, sí. El problema es que el resultado de todo esto nos lleve no solo a consolidar el hecho de que sean inatacables las políticas públicas del gobierno, aun cuando fueran inconstitucionales, sino que también los actos de autoridad sean inatacables por provenir del poder público. ¿Sí? Ese es el verdadero riesgo que tenemos. Lo que tenemos frente a nosotros es un experimento, Pepe, y falta ver los resultados. ¿Colaboración o confrontación? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué va a pasar, de veras? ¿O cómo te imaginas tú el escenario de cuando empiecen a llegar fallos en los que hay inconformidad en la revisión tanto de actos de autoridad como de políticas o programas públicos, o incluso si los esperas o no? Pues a mí me parece que siendo la autoridad responsable de los juicios de amparo, los juicios que conoce el orden federal, no necesariamente el gobierno, la autoridad, es inevitable la confrontación. A quien dos amos sirve, necesariamente debe de quedar mal con uno. O sea, dices, entre el pueblo y el poder político. Pues es que si tu mayor promesa es la protección del pueblo, las garantías del pueblo, el amparo está hecho para proteger al ciudadano en contra de la autoridad, y la autoridad es el gobierno. Entonces, la independencia judicial no simplemente es una garantía entre poderes, no es una garantía de separación de funciones, sino principalmente una garantía hacia el ciudadano. El ciudadano es el que se tiene que sentir tranquilo de que se acude a un juez y ocurre una ilegalidad, ¿no? Y yo creo que es lo que Ricardo señaló muy puntualmente como el mayor peligro de esta reforma, ¿no? Los jueces se atrevan a dictar resoluciones en contra de la autoridad para defender al ciudadano. Entonces, me encantaría, y esa debería ser la propuesta de los jueces que entran, que ellos tengan la autoridad, la independencia, la autonomía y la tranquilidad de poder hacer eso, Pepe, de dictar resoluciones en contra del gobierno en turno, sea quien esté, porque no estamos hablando de colores, ¿no? Estamos hablando de quien se encuentra en el gobierno, ¿no? Los jueces puedan proteger a los ciudadanos de estos funcionarios. Susana, ¿cómo ves? ¿Es una misión imposible esa? Lograr
estar o resolver esa tensión entre la protección al ciudadano común, al ciudadano de la calle, y particularmente, porque más lo han dicho así abiertamente, a los más pobres, que son los que han carecido más del acceso a la justicia, al mismo tiempo que no incomodar al poder? Pues más que definirlo como una misión imposible o posible, es una misión que justo tienen los jueces, resolver Bueno, es esas una tensiones. automisión, así es. Exacto. Bueno, esa es la gran promesa. El tema es, ¿crees que la puedan cumplir o no? Pues habrá que estar expectantes. Ahorita hay como un muy buen ejemplo, que es el tema de la prisión preventiva oficiosa, que es un tema relacionado con los procesos penales y que tiene que ver con el respeto al debido proceso, para que no te sometan a proceso penal sin haberte... Y además, muy buen ejemplo, porque todos los partidos de distintos gobiernos, todos la han aprobado. Aquí no ha habido, ahí no ha habido ninguna clase de discrepancia. Todos han ido, si me dejas calificarlo de esta manera, al populismo penal. Sí, y justo, o sea, esta medida empezó con Felipe Calderón en la Constitución con 7 delitos, o 7 categorías, porque no son propiamente delitos, y ya ahorita hay 23. O sea, y la mayoría de las adiciones fueron hechas ya en el periodo de Claudia Sheinbaum. O sea, es muy claro que... En la ampliación del catálogo. El catálogo ha estado impulsado de manera muy importante en el gobierno de Claudia, ¿no? O sea, porque ni siquiera, o sea, estas reformas y esta ampliación del ahí ves un termómetro. Vamos a ver la actual Corte si es capaz de echar para atrás la prisión oficiosa, que además ha sido condenada por los organismos internacionales. Y que creo que, pues ya incluso antes de que saliera esta Corte, que ya se fue, hubo un pronunciamiento específico por parte de la Secretaría de Gobernación pidiendo que no se resolviera y que se lo dejaran a la siguiente Suprema Corte, que es a la que le va a tocar resolver. Teniendo a un presidente como a Hugo, que es o ha sido defensor en su carrera de derechos humanos, pues vamos a ver qué tan independientes son a la hora de resolver este tema, o si simplemente lo van a ir bateando. A ver, Susana dice, prueba de fuego, el caso de prisión oficiosa, Ricardo, y te va a dejar otro, pues yo voy a una pausa, pero regreso contigo. Ahí te dejo 2 casos sobre la mesa. El otro, de los primeros que quiere resolver esta Corte, los amparos por la evasión de impuestos de Salinas Pliego. Ahí tienes 2 casos muy diferentes. Uno toca intereses particulares, otro tocaría intereses de gobiernos, y lo digo en plural, y partidos políticos. Estamos en blanco y negro. Estamos hablando sobre la nueva Corte de Justicia y el nuevo Poder Judicial y la aplicación, la implementación de la reforma, ¿se acuerdan del Plan C? Que fue votado y aprobado en el Congreso y que dio lugar a la elección judicial, esa que ya se instaló su pleno y está en funciones sustituyendo a la anterior. El tema que ha sido ampliamente debatido durante años en este país sobre la prisión oficiosa y no ha hecho más que avanzar y extenderse, ampliando incluso el catálogo de delitos por el que te pueden meter en automático a la prisión sin haber mediado, digamos, un proceso. Y la segunda, también un tema que ha ocupado la atención pública y generado un enorme debate nacional, y tiene que ver con los amparos que desde hace, pues, que son como desde 2014, me parece, o sea, más de una década, que han permitido evadir o no pagar lo suficiente o reducir o no cumplir satisfactoriamente con sus impuestos a Salinas Pliego, que luego, cuando dicen que van a desahogar el asunto en la Corte, da entrevistas y dice que a lo mejor podría sacrificarse por el país en 2030. ¿Cómo ves? Mira, el tema de la prisión preventiva tiene que ver con una parte de la ecuación que no han tocado en este régimen. Me refiero a la reforma de las fiscalías.
Las fiscalías son las que acusan, las que hacen esas investigaciones por esos presuntos delitos que van a merecer o no la prisión preventiva. Esa parte ha estado intocada y requiere de una cirugía mayor. ¿Sí? Bueno, ya adelantó la posibilidad la presidenta de que se retire la autonomía, que vuelvan a ser parte de los ejecutivos locales. No lo resuelve. En mi opinión no lo resuelve. Es una cuestión simplemente funcional, pero no es una reforma de sustancia respecto a la función de las fiscalías, la preparación de los fiscales, el control ético y técnico del ejercicio de sus funciones, etcétera, ¿no? Vamos a regresar al pasado, que siempre sucedió así. Ahora, esto de alguna manera tiene que ver con los amparos fiscales que comentas. El problema de los amparos fiscales es que es una cuestión de interpretación de la norma y ese es un problema muy grave, pero que es consustancial, es natural en el derecho. Tienes la interpretación del cliente al momento que él, asesorado o no, interpreta que él tiene que pagar tantos o cuantos impuestos según la norma. Viene la auditoría y el SAT tendrá otra interpretación respecto de lo que tú habías pensado y te finca más impuestos, a los que además agrégale recargos, multas, intereses, moratorios. Moratorios. Oye, pero los miles de millones que ahí parecen de diferencia... Se te triplica o más la deuda. ¿Y a eso llega una diferencia de interpretación? Sí. Hablar de más de, pues que se habrán sido más de 30,000 millones. Sí. Wow. Y luego... 30 millones. Sí, a eso agrégale la interpretación del juez, ¿no? Entonces, al final del día, ¿quién va a tener la razón? Pues quien diga la Suprema Corte de Justicia, quien diga el juez, ¿no? Sí, al final, y además inatacable. Así es. Ahora, el señor Salinas Pliego tiene su propia interpretación, ¿sí? Que está en su propio derecho de tenerla, ¿sí? Así te lo permite el Código Civil, la Constitución. El SAT está en la suya y tiene su propio derecho o sus facultades de tener su propia interpretación. Veremos qué deciden los Por eso, ministros. entonces sí es una prueba. Es una primera prueba. Va a ser una primera prueba, Ajá. pero además hay algo bien importante. Sí, se tardó mucho, tantas apelaciones, recursos, etcétera, pero no hay que olvidar, y esto es muy importante, que todas esas apelaciones y el ejercicio de esos recursos de revisión es un derecho del ciudadano. Si se tardan, pues es un problema de la burocracia judicial. Pero que no vayan a coartar el derecho de los ciudadanos de estar apelando, de estar metiendo recursos de revisión, de estar controvirtiendo las decisiones de los jueces de primera instancia. Bueno, eso no se ha modificado hasta ahora, ¿no? No, pero eso le han criticado al caso particular de Salinas Pliego. Sí, claro. No, bueno, y una Él ha justicia que ejercitado no su derecho. Una justicia que, convenimos todos, no se caracteriza ni por ser rápida ni por ser expedita. Y con esto voy cerrando porque me quedan solamente un par de minutos. Te diría, ¿hay confianza de que se haga esta reforma estructural que promete la reforma? Quisiera darla. Doy mi voto de confianza. Me parece que la renovación, porque esto fue una renovación, sí te da expectativas de mejora. Y aprovechemos el impulso, Pepe. La verdad es que yo, al igual que mis colegas abogados, estuve de luto un buen tiempo. Pero una vez que ya fue Constitución, ya se implementó, bueno, pues a superar el luto y a ver con energías positivas lo que viene. Yo creo que el apostar por políticas públicas judiciales para que le vaya mejor al país es lo que nos tocará hacer a los abogados, ¿no? Susana, expectativas. ¿La expectativa hay que mantenerla? Yo creo que sí, y de hecho desde México Evalúa es justo uno de los ejercicios que vamos a continuar haciendo desde sociedad civil, desde la academia, desde la abogacía. Creo que el reto ahorita es observar, tener puntos de medición para ver qué se está mejorando y qué no, y construir propuestas. O ¿no? sea, a ver, parte fundamental para legitimar y para dar viabilidad a esa reforma, más que nunca la participación de la sociedad civil. ¿Eso es lo que estás tratando de decir? Sí, y que toda la ciudadanía nos empecemos a involucrar justo con el papel de los jueces, porque pues se supone que ese era el objetivo de la reforma. Ricardo, me voy contigo. La abogacía sí trae todo. Le movieron el tablero completamente. Mira, nosotros nos hemos adaptado a todo y nos adaptaremos a esto. Ajá. En cuanto a las expectativas, pues por sus sentencias los conoceréis. Como abogados, nuestro reto y un reto constructivo es
guiar y apoyar a los nuevos jueces, hacerles ver en qué se equivocan, hacerles ver dónde están los parámetros de regularidad constitucional, de derechos humanos, etcétera, esas líneas rojas que no deben de cruzar. Nuestra labor es hacerles ver eso, junto con la sociedad civil y los observatorios. De hecho, estamos en colaboración con todos ellos de una manera constructiva, porque al final del día esto ya es una reforma constitucional, lo que nos interesa es el bien de la República. O sea, que dicho de otra manera, esta reforma, si quiere cumplir sus metas, tendrá que tener el acompañamiento de la sociedad, organizada o no, de los colegios, de la abogacía, etcétera. Ya me voy, Ricardo. Muchas gracias, como siempre, Ricardo Ríos Ferrer, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa. Gracias. Y muchas gracias por haber venido también. Marco Antonio Rojo, profesor integrante del Observatorio de Justicia del TEC de Monterrey. Gracias a los tres. Muchas gracias. Pero sobre todo usted, por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves a las 10:30 de la noche. Que tenga una buena semana. Pásenlo muy bien. Adiós.